Bienvenidos hermanos a esta nueva transmisión del día domingo, esperando que estén todos bien en sus casas y confiando de que este culto será de bendición para sus vidas. Ahora les dejo con el ministerio de adoración que nos va a estar entonando alguna alabanza. Buenos días hermanos, desde acá de nuestro templo les mandamos un abrazo del Señor, todos aquí los hermanos, saluden, bendiciones para todos los hermanos de Shalom, ahí en el hogar, para las visitas, para los que se conectan, para los que van a ver este momento de adoración y este culto dedicado solamente al que vive, a nuestro poderoso Dios, porque Él es poderoso. Y ese poder lo hemos visto a través del tiempo, a través de este tiempo, cada uno de diferente manera. Así que gracias Dios por tu poder, gracias Dios por tu amor, gracias Dios por tu compañía, gracias Dios por tu amparo, por tu fortaleza, por tu ayuda, por tu socorro, por tu cariño. Tantas cosas que quisiéramos decirte, Padre amado, porque usted se merece siempre toda la honra, toda la gloria y toda nuestra gratitud. Y en esta mañana queremos cantarle a ese poderoso Dios y compartir estos cantos con usted. Ahí en su hogar también haga partícipe su voz en la adoración a nuestro Dios a través de estos hermosos cantos de adoración. Aleluya. Adoremos al Señor. Al que está sentado. Al que está sentado en el trono y al Cordero sea el honor, sea la
extender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Señor, grande y maravilloso Jesús. Gracias Dios por ser parte de nuestras vidas. Gracias Dios por ser nuestro Dios. Eres nuestro poderoso Dios. Eres el Dios de lo imposible. Eres nuestro maravilloso Dios. Gracias Señor. Ahora prepara nuestros corazones, nuestra mente para escuchar tu palabra. Bendice a nuestro pastor, unge sus labios, querido Dios, para que con poder y autoridad entregue tu palabra en esta mañana. Y que muchos corazones sean tocados, porque sabemos que muchos ven este momento de adoración, ven nuestro culto, querido Dios. Y a través de las pantallas queremos que puedan recibir a Cristo en esta mañana. Puedan ser tocados por tu palabra. Puedan ser, Señor querido, sanados por tu palabra. Puedan ser restaurados por tu palabra. Querido Dios, gracias, porque en ella encontramos toda la sabiduría tuya para beneficio de nosotros, Padre amado. Gracias, Señor. Bendice a nuestro pastor y a todos los que te van a escuchar. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Pastor, que Dios le bendiga. Hermanos, que Dios les bendiga. Gracias, Señor, por estar nuevamente juntos, ¿verdad? Adorándole, bendiciendo su nombre, en este culto que Dios nos regala. Gracias, Señor, por nuestros hermanos de adoración que alaban al Señor de corazón y nosotros junto con ellos, ¿no es cierto? Adorar al Señor, abrir nuestro corazón, dejar que Dios obre en nosotros, hermanos amados, que Él haga misericordia, porque tenemos tanta necesidad de Él. Le necesitamos. En todas las cosas le necesitamos, en lo fácil y en lo difícil. En todas las cosas necesitamos la bendición del Señor. Dependemos de Él, hermanos amados, dependemos de Él. En todas las cosas dependemos de Él. Cuando nos creemos fuertes, grandes, poderosos, ¿no es cierto? Nos encontramos que somos más débiles. Claro que sí, porque somos vulnerables. Cada cosa que puede pasar, ¿no es cierto? Enfermedades, situaciones que de repente suceden en nuestras vidas, hermanos, circunstancias, no sé, laborales, tantas cosas, ¿no es cierto? Sentimentales, de repente también situaciones que comienzan a suceder en nuestra mente también, ¿no, verdad? Depresiones, tantas cosas, somos tan vulnerables, somos verdaderamente, hermanos, somos débiles, pero el amor de Dios es tan grande, el Señor está con nosotros. Mire, claro, siendo débiles, pero el Señor está con nosotros. Y de eso quisiera compartir con ustedes, porque la palabra de Dios está llena, hermanos, está llena
de mensajes que nos dicen esto, nos dicen que en medio de nuestra debilidad, Él está con nosotros y Él nos levanta, Él nos sostiene. Y mire, ya desde el Génesis, ¿no es cierto? Desde el Génesis, quisiera compartir con usted ahí en el libro de Génesis, capítulo 25. Busque usted Génesis, capítulo 25. Vamos a compartir de la palabra del Señor a partir del versículo 19. ¿Ya? Génesis, capítulo 25, a partir del verso 19, y lo vamos a leer hasta el 28. Dice así: estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Padán Aram, hermana de Labán arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y le respondió Jehová: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Amén. Este episodio, ¿no, verdad? Este tiempo, este momento de la vida del pueblo de Dios, de la historia, ¿no es cierto?, del pueblo de Dios, de la historia del hombre, ¿no es cierto?, de cómo el amor de Dios, hermanos amados, se manifiesta a través de las promesas que Dios hace, ¿no es verdad?, las promesas que le hizo a Abraham, que le daría una descendencia que era incontable. Le dijo, ¿no, verdad?, ni como las estrellas, ni como la arena del mar. Va a ser tu descendencia, va a ser incontable, va a ser así, ¿no, verdad? En el fondo, una tremenda promesa que Dios le da a Abraham. Y Abraham la cree, pues, hermanos amados, por supuesto. Si el Señor nos promete algo, lo nuestro es creer en Él, lo nuestro es aferrarnos a esas promesas. Y aquí vemos, ¿no es cierto?, la descendencia de Abraham, a ese hijo Isaac, ¿no es cierto?, ese hijo amado Isaac, e Isaac, ¿no es cierto?, Dios le da una esposa, Rebeca, y esta esposa, aunque era estéril, pero para Dios no hay ningún imposible, así que según lo que hemos leído, ¿no es cierto?, Isaac ora por su esposa y Dios responde esa oración. Mire qué tremendo, ya nos empieza a hablar, ¿no es cierto?, de un matrimonio que tenía dificultades. No sé si su matrimonio tiene dificultades, la verdad la mayoría de los matrimonios tienen dificultades, ¿no es cierto?, una u otra dificultad, pero dificultades al fin y al cabo. Mire, este matrimonio lleva su dificultad. No se echa la culpa al uno al otro. Isaac no le recrimina a Rebeca, ¿no es cierto?, que no le dé hijos, sino que van al Señor a clamar y claman al Señor, y Dios responde, hermano, Dios responde, porque siempre nos escucha el Señor. Y esta respuesta maravillosa hace que ella, la verdad, quede encinta, pero ella empieza a encontrar cosas extrañas, ¿no es cierto?, en su guatita, para allá y para acá, y se da cuenta, ¿no es cierto?, dice, oye, y una frase que ella dice, ¿no es cierto?, ¿para qué vivo yo? La verdad es que las traducciones, ¿no es cierto?, que son un poco más comunicacionales, han traducido esto algo así como ¿qué debo hacer?, ¿no es cierto?, algo así. Y va, ¿no es cierto?, va Rebeca también a consultar al Señor, y Dios le abre, ¿no es cierto?, Dios le responde, le abre la mente, ¿no es verdad? Mire, qué maravilloso, Dios nos habla, hermanos. Aquí Dios le habla a Rebeca, y como Dios le habla a Rebeca, hoy día te quiere hablar a ti, y me quiere hablar a mí. Sí, claro que sí, gracias Señor.
Gracias porque Dios es maravilloso, hermanos amados. Aquí tenemos, ¿no, verdad? Cómo Dios responde frente a las inquietudes, a las dudas, frente a situaciones que nos amargan, como ella estaba realmente entristecida, amargada, preocupada, y va, ¿no es cierto?, a pedir una respuesta, y Dios le responde. Qué maravilloso, Dios nos quiere responder, Dios nos quiere hablar. Hoy día es el día preciso en el cual Dios te quiere hablar a ti y me quiere hablar a mí. Qué maravilloso nuestro Señor. ¿Y qué le dice Jehová, ¿no, verdad? Se los leo. Dos naciones hay en tu seno, dos pueblos divididos de tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Mire, quizás a nosotros esto como que no nos diga mucho, pero la verdad es que aquí sí hay mucho que decir, sí hay mucho que Dios está diciendo. El tema está en que muchas veces pasa, ¿no es cierto? Pasa la palabra, ¿no, verdad? Y no abrimos el corazón, no somos capaces de entender, de escuchar la voz de Dios. Pero esta es una obra que hace el Espíritu Santo del Señor. Cuando Jesús sopla, ¿no es cierto?, sobre sus discípulos, ahí en Juan 20, ¿no es verdad? Sopla el Espíritu sobre sus discípulos, y sus discípulos ahí pudieron entender, hermanos amados. El Espíritu Santo de Dios hoy día está en ti, hoy día está en mí, hoy día está allá donde tú estás, ahí donde tú estás, para abrir tu mente, para abrir tu corazón. Lo nuestro es eso, lo nuestro es estar como los discípulos alrededor de Jesús, y estar dispuesto a abrir el corazón. Dios te quiere hablar como le habló a Rebeca, y darte respuestas como se las dio a Rebeca. Respuestas poderosas, grandes, maravillosas, que cambian, ¿no, verdad? Cambian el cómo estamos viviendo, cambian nuestro sentimiento, cambian el cómo nos sentimos, cambian la amargura en gozo. Claro, mire, esto pasó ahí, ¿no, verdad? Y luego, ¿no es cierto?, finalmente nacen estos niños. Uno algunos textos dicen, ¿no, verdad?, que era colorino. Aquí acabamos de leer que era rubio, pero bueno, de color, ¿no es cierto?, colorino, y velludo. Y la tradición judía, ¿no, verdad?, en esa época, ¿no es cierto?, los niños que nacían así estaban como, se pensaba que ya se anunciaba que ese niño iba a ser fuerte, que ese niño iba a ser bueno para la casa, que ese niño iba a ser, ¿no es cierto?, la casa de animales, ¿no, verdad?, que para proveer alimento, ¿no es cierto?, y además fuertes, ¿no es cierto?, luchadores, guerreros, un orgullo para el papá, ¿no es cierto?, claro, pero también eran mellizos. También viene un segundo hijo, y ese segundo hijo ha sido tomado del primero, dice del talón, mire, del talón del primero, y ahí nace este segundo, ¿no, verdad?, y le ponen por nombre Jacob. Jacob, ¿no es cierto?, que es como ha sido del talón, ¿no, verdad?, hay una relación entre su nombre y ese hecho, ¿no es cierto? Y estos niños crecen, y efectivamente Esaú llega a ser, ¿no es cierto?, un cazador, llega a ser un hombre del campo, dice aquí, pero se refiere a eso, ¿no, verdad?, que sale, que va, que caza, un hombre privilegiado en lo físico, ¿no, verdad?, fuerte, ¿no es cierto?, y no sé, pues, el orgullo de su papá, y dice que el papá lo amaba. Lo último que leímos, ¿no, verdad?, el papá lo amaba porque le traía las cosas que a él le gustaban, le traía, ¿no es cierto?, casa para comer, y comían esa carne, ¿no es cierto?, no sé, esos venados, no sé qué cazarían, ¿no, verdad?, en el campo Esaú, pero eso traía a su casa. Y por otro lado estaba, ¿no es cierto?, Jacob, que era quieto, era más tranquilo, y él era un hombre que habitaba en tiendas, dice acá el texto, que habitaba en tiendas. Y todo esto tiene un significado, hermano. Y este habitar en tiendas estaba, ¿no es cierto?, con esta actitud, y Rebeca le amaba más a Jacob. Aquí tenemos, ¿no es cierto?, una situación bien especial, ¿verdad? El papá, ¿no es cierto?, tenía un regalón y la mamá tenía otro regalón. O sea, así lo podíamos mirar en tiempos actuales, ¿no es cierto? Cosa que no es muy aconsejable, ¿no, verdad?
De hecho, no deberíamos tener preferencia por uno u otro hijo. Sin embargo, lo que Dios nos está hablando en esta parte, en esta historia que acabamos de leer, lo que Dios nos está hablando es mucho más profundo de lo que nosotros podemos mirar, ¿no es cierto?, en la primera aproximación, como lo acabo de resumir, ¿no es verdad? Tratando de resumir una historia que es conocida, que seguramente usted ha leído muchas veces, pero que Dios nos quiere hablar. Mire, Dios nos quiere hablar a ti y a mí. Y esto que estamos haciendo de buscar al Señor es como Rebeca buscando al Señor, buscando una respuesta. Y Dios siempre nos responde. Y esta respuesta es para tu vida y la mía ahora, en el siglo XXI, en lo que nosotros estamos, hermanos amados, en lo que tú estás, en lo que yo estoy. Quizás, ¿no es cierto?, todavía con este tema de la pandemia, a lo mejor con muchas consecuencias de eso, o a lo mejor con circunstancias, ¿no es cierto?, que no es fácil, porque la vida no es fácil, está llena de dificultades. Jesús cuando ora, ¿no es cierto?, cuando ora ahí en Juan 17 dice: no te ruego que los saques del mundo, porque es necesario que estemos acá, es necesario que estemos, ¿no es cierto?, enfrentando el día a día. El Señor nos dice que cada día tiene su afán. Esto significa que los días tienen un afán, y ese afán, ¿no es verdad?, tiene que ver con lo que enfrentamos a diario. Tú tienes dificultades a diario, pero no estás solo. Y hoy día mira cómo Dios nos quiere hablar, cómo hay una respuesta para ti y para mí que está aquí. Mire, cuando comienza el texto, ya desde el comienzo nos empieza a hablar, por hermanos amados, desde el comienzo. ¿Por qué? Porque nos dice que aquí vienen los descendientes, nos va a hablar, ¿no es cierto?, en el versículo 19, estos son los descendientes de Isaac, está hablando, ¿no es cierto?, desde Abraham, hijo de Abraham. Es decir, esto viene desde Abraham. Y mire, y alguien puede decir: bueno, claro, el pueblo de Israel, ¿no es cierto?, claro, el pueblo de Israel. Y yo le tengo que decir que sí, claro que el pueblo de Israel, pero ¿sabe qué? Además, usted y yo. Y en eso pueden haber personas, ¿no es cierto?, que sientan: no, pero esto está, hermanos amados, esto es para usted y para mí. Y mire, ¿y cómo lo podemos ver ahí en Gálatas, ¿no es cierto? Mire, en Gálatas capítulo 3, si usted busca Gálatas capítulo 3, el versículo 29 dice así, yo se lo voy a leer, dice: y si vosotros sois de Cristo, ciertamente descendientes de Abraham sois, y herederos según la promesa. ¿Qué les parece? Eso lo dice Pablo. Pablo nos enseña eso, hermanos amados. Está ahí, en la palabra del Señor, Gálatas, capítulo 3, versículo 29. Por lo tanto, cuando aquí habla de los descendientes de Abraham, está hablando de usted y de mí. Y dice: estos son. Es decir, aquí, hermanos amados, vas a estar tú y voy a estar yo. ¿Por qué? Porque somos de Cristo. Y si tú sientes que no eres de Cristo, quizás, ¿no, verdad? O estás acercándote recién, o probablemente estés escuchando esto por primera vez, yo te quiero decir que el llamado de nuestro Señor Jesucristo es para toda la humanidad. Esto no significa que todos, ¿no es cierto?, estén en esta condición, porque Dios no obliga a nadie. El Señor caminó por caminos polvorientos, dejó su trono de gloria para venir a caminar por caminos polvorientos, para que todo aquel que quisiera lo alcanzara. Vino a nuestro alcance, hermanos amados. Jesús vino, Dios vino, se encarnó en Jesús de Nazaret para que nosotros lo tuviésemos a nuestro alcance, y el Señor sigue estando a tu alcance hoy día, a tu alcance y a mi alcance. ¿Y qué hicimos con Él, hermanos amados? Lo pusimos en una cruz. ¿Qué hicimos con nuestro Señor? Lo pusimos en una cruz, hermanos amados. Le clavamos las manos. Mire, qué horrible, qué horrible. ¿Por qué? Por nuestro pecado. Hermanos amados, mire, este Jesús maravilloso se levantó, resucitó, y con las manitos heridas y con su costado abierto se presenta a los discípulos. ¿No es verdad? Y se lo digo porque ahí les habla de esta manera, ¿no es verdad? Les habla de esta manera para que pudieran creerle, y Tomás no le creía, ¿no es cierto? Y bueno, ven a tocarme, ven a meter tu mano acá, ¿no es verdad? Y ahí Tomás creyó, ¿no es cierto? Conocemos esas historias, ¿no es verdad? Hoy día el Señor se presenta a tu vida. No hagas como Tomás, ¿no es cierto? Que dice: hoy, si yo no veo, si no toco ni veo, no creo. Hoy día el Señor se presenta a tu vida, es el mismo Jesús. Está a tu alcance. Tú puedes ser también de Cristo, porque Él nos compró a todos nosotros
a precio de sangre, pero no es obligación. Por eso, hoy día, si tú quieres, si sientes en tu corazón que Dios te está llamando, es la voz de Dios. Hoy es tu oportunidad de ser de Cristo también. Y si tú eres de Cristo, como dice aquí el texto, ¿no es verdad? En Gálatas, si vosotros, dice, sois de Cristo, ciertamente descendientes de Abraham sois y herederos de la promesa. Esta misma promesa, ¿no? Esta misma promesa. Entonces, cuando dice aquí, estos son los descendientes de Isaac, que viene hijo de Abraham, nos está hablando entonces de nosotros, nos va a caracterizar a nosotros, nos va a hablar de nosotros. Aquí estamos nosotros, hermanos amados, aquí. Mire, ¿y qué ocurre? Y nos cuenta un poco, ¿no es cierto? Dice, Isaac ya tenía 40 años, ¿no es verdad? Ya tenía sus años, ¿no es cierto? Cuando tomó por mujer a Rebeca, y resultó, hermanos amados, que Rebeca era estéril. Cuando se casaron seguramente no tenían idea de eso, ¿no es verdad? Y después se encuentran con esto, hermanos amados, con dificultades en el camino. No sé si tú tienes dificultades en el camino. Mira, cuando dice, y estos son los hijos, ¿no es verdad? Se refiere a usted y a mí. Lo primero es que hay dificultades. Mira, lo primero que sale es una dificultad. ¿Qué le parece? ¿No se siente usted identificado? Claro que sí. En nuestra vida hay dificultades, en nuestra vida hay complicaciones. En nuestra vida, ¿no es cierto? Como Isaac, feliz, ¿no es verdad? Se casa con una mujer hermosa, que hay toda esta historia linda que está aquí. Yo lo invito a leer el Génesis, ¿no es cierto? Una historia tan linda, cómo encuentra a su mujer, cómo Dios le da a su esposa. Qué maravilloso, qué alegría, qué gozo. Sin embargo, al poco andar ya hay dificultades. Mire, estos son los hijos. Estos son los hijos de Isaac, los hijos de Abraham. Claro que sí, con dificultades. Que la alegría de repente se nos complica, ¿no es cierto? Y vienen las dificultades. Pero ¿qué hace Isaac frente a esta dificultad? ¿Ah? Le empieza a echar la culpa a su esposa, pero ¿cómo tú? Nada de eso. Miren lo que hacen como matrimonio, se presentan. Aquí dice que Isaac fue a orar por su esposa, ¿no verdad? Lo más probable es que hayan ido juntos a orar. Lo más probable es que se hayan presentado juntos a orar. Y él oró por su esposa, por Rebeca, porque era estéril, y Dios le escuchó. Mire, nos empieza a hablar a nosotros, hermanos amados, frente a tus dificultades, a tus imposibles, presentarse delante del Señor. No para que se haga mí lo que yo quiero. Que cuando Jesús oró en Getsemaní, le dijo al papito, que no se haga lo que quiero yo, sino lo que quieres tú. Mire qué tremendo. De esa misma manera, hermanos amados, de esa misma manera debe ser nuestra oración. Jesús nos enseñó así. De esa manera entonces nuestra oración sea, Señor, que se haga de acuerdo a tu voluntad. Pero Isaac tenía una promesa. Él sabía que todo esto era de Dios. Por lo tanto, lo que estaba pidiendo estaba acorde con la voluntad de Dios. ¡Qué maravilloso! Y Dios escucha esta oración. Escucha, ¿no es cierto?, a Isaac, que seguramente le habrá dicho, esta es la promesa que tú hiciste a mi papá, ¿no es verdad? A mi padre, por su descendencia. Y Dios escucha, hermanos. Qué maravilloso nuestro Señor. Y no solamente el milagro, ¿no es cierto?, de que Rebeca, siendo estéril, pueda tener hijos, sino que además esto denota, subraya, resalta, deja de relieve que lo que está ocurriendo aquí no es de casualidad, sino es por la obra de Dios. ¿Y qué es lo que sucede? Ella queda encinta. Y ese quedar encinta, recuerde, está hablando de nosotros, está hablando de ti, está hablando de mí, está hablando de los descendientes de Abraham y Pablo nos dice que eres tú y yo, ahí en Gálatas. Por lo tanto, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede en este plan de Dios? ¿Qué es lo que sucede en estos hijos de Abraham que más temprano que tarde, ¿no es cierto?, ya están en dificultades, ya hay situaciones difíciles, pero que Dios viene al rescate? ¿Qué es lo que sucede? Hay respuesta de Dios. Y en medio de esta respuesta quizás no era exactamente lo que ellos habían pensado. Sí, a veces la respuesta de Dios no son exactamente lo que tú piensas. Pero Dios quiere hacer grandes cosas contigo y conmigo. Nuestra oración ha de ser esa, que Dios haga su voluntad y no lo que nosotros pensamos. Mire, Rebeca queda encinta, pero queda encinta de mellizos.
Y cuando ella siente, ¿no es cierto?, en su vientre esta lucha de los dos hijos en su interior, mire, ella se angustia, ella siente, ¿no es verdad?, mucho pesar y dice, si es así, ¿no es verdad?, así, esas son sus palabras, si es así, ¿para qué vivo yo? Mire, como les decía hace un rato, claro, quizás algunas traducciones tratan de poner esto más a nuestro alcance, en el sentido de que hoy, ¿qué debo hacer? Estando desconcertado, etc. Sin embargo, esta frase es mucho más fuerte. Esta frase tiene que ver realmente con sentirse, ¿no es cierto?, en una condición completamente dura, difícil, adversa. Y así se siente ella, y se siente como que ya no tiene sentido, como que una circunstancia difícil. Mire, esta lucha en su interior. Y nosotros podríamos pensar también que aquí estamos caracterizados tú y yo, hermano. Claro que sí, esa lucha interior de nosotros, esa lucha que tenemos en nuestro interior, esa lucha que tiene que ver como si fuéramos personas distintas, como si fuéramos dos personas distintas que conviven en un mismo ser. Y la verdad es que es así, claro que es así, hermanos amados, nuestra naturaleza humana, ¿no es cierto?, nuestra naturaleza carnal, los deseos de la carne, muchas veces lo que tiene que ver con tantas circunstancias que nos toca enfrentar, ¿no es cierto?, las tentaciones, cada cosa en nosotros, hermanos amados. Ahí si justamente seguimos analizando, ¿verdad?, el libro de Gálatas, nos vamos a encontrar ahí en el capítulo 5, ¿no es cierto?, antes que nos hable del fruto del Espíritu, nos habla también de la lucha que hay en cada uno de nosotros por lo carnal, el hombre carnal que somos, ¿no es verdad?, versus el Espíritu de Dios en nosotros, hermanos amados. Hay una lucha permanente. Y mire como cuando parte, mire, así son, estos son los hijos de Abraham. ¿Qué les parece? De Isaac, descendientes de Abraham. Estos son los descendientes de Abraham. Sí, tú y yo, hermanos amados, con dificultades y con luchas más encima, luchas internas, ¿no es cierto? Sí, luchas internas que terminan decepcionando muchas veces, hermanos amados. Ahí quizás podamos entender esta frase de Rebeca, ¿no es cierto?, que está en otro contexto, que está en otro tiempo, que está, claro, inmerso en esta historia, ¿no es verdad?, pero que viaja toda esta distancia, todo este tiempo, viaja en el tiempo y el espacio, como le he dicho en otras ocasiones, para llegar a nosotros y decirnos que esos conflictos que hay en nosotros, hermanos amados, son parte de nuestra naturaleza. Pero mire cómo Dios habla acá. Mire cómo Dios da respuestas acá. Dice, claro, uno va a ser más fuerte que el otro. Hermanos, sí, claro que sí, nosotros somos débiles. Muchas veces flaqueamos, muchas veces caímos, muchas veces a mí me han preguntado, ¿no es cierto?, se me han acercado y me han preguntado, pastor, mire, ¿cómo lo puedo hacer? Porque la verdad es que yo no quiero ser ya igual, quiero ser una persona distinta. ¿Qué pasa? ¿En qué momento me voy a transformar? Y yo le tengo que decir que mientras estemos aquí vamos a tener esta lucha. Mientras estemos aquí vamos a tener este conflicto. Mientras estemos aquí, hermanos amados, vamos a tener que día a día dar esta lucha, porque necesitamos vencer cada día y ser hombres y mujeres íntegros. Y dar, no es algo que es gratuito, sino que es algo que nosotros tenemos que luchar, nosotros tenemos que vencer, nosotros tenemos que negarnos a nosotros mismos. Así nos dice la palabra del Señor: el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome la cruz y sígame. De esa manera, hermanos amados, es una lucha. Pero mire como Dios da aquí también una respuesta y dice, pero el mayor va a servir al menor. Sí. Fíjese que su cuerpo y el mío, nuestra carne, ¿no es cierto?, fíjese, al servicio de Dios. Y por eso usted me ve aquí, pues, claro que sí, predicando, hablando del nombre de Jesucristo, nuestro Señor, nuestro ser al servicio de Dios. ¿Qué les parece? Nuestra carne al servicio del Espíritu. Eso es lo que Dios quiere, hermanos amados, que seamos vencedores.
Claro, y esta lucha que nos toca dar es una lucha donde no estamos solos, donde Dios hace el milagro. Mire, Jacob no tenía por dónde ganarle a su hermano. Su hermano nació primero que nada, primero nació Esaú, así que por lo tanto era el primogénito, y siendo el primogénito, él tenía, ¿no es cierto?, todo el derecho. Siendo el primogénito, ¿no es verdad?, él tenía el tremendo privilegio de recibir mayor herencia, de recibir más encima la bendición del Padre. Claro, la bendición de su papá. Mire qué tremendo. Y Jacob no tenía acceso a eso, porque no era el mayor. ¿Por qué les parece? No era el primogénito. Sin embargo, como Dios le había hecho esta promesa, como Dios le había respondido así a Rebeca, ella se quedó tranquila. Ahora ella sabía, ahora ella estaba confiando en Dios, ahora ella sabía que Dios iba a hacer, ella ya tenía respuestas, ella se quedó tranquila. Mire, yo te quiero decir que Dios te da esta respuesta a tu vida. El Señor está contigo, te va a ayudar y tú vas a poder vencer. Pero ¿cuál es el tema? El tema es que al nacer estaba desfavorecido Jacob. ¿Ah? Estaba frente a su hermano, que su hermano era un cazador, ¿no es cierto? El orgullo de su papá, traía, ¿no es verdad?, el fruto de su casa, ¿no es cierto?, animales, ¿no es cierto?, y eso agradaba a Isaac, y comían de eso, comían de su casa. ¿Qué les parece? Comían de lo que él traía, de lo que él cazaba. No podía competir con eso, Y ¿cuál se llama? Y Esaú no solamente hacía eso, sino que era propio de su contextura, pues si él era, no sé cómo llamarlo, era tremendo, ¿no es verdad? Su aspecto, ¿no es cierto?, era fornido, lleno de vellos, ¿no es verdad? Qué tremendo. Sin embargo, Jacob era quieto. Y cuando nace, ¿no es cierto?, se ve que era un niño normal, él no era velludo como su hermano, nada de eso. Y dice, pero mire qué tremendo, cuando dice que él era un hombre de campo, cuando habla de Jacob, ¿no es cierto?, dice Jacob era un hombre tranquilo. Mire como el contraste, ¿no es cierto?, con su hermano, que habitaba en tiendas. Y ese habitar en tiendas, hay algunos versiones, ¿no es cierto?, que la traducen como que le gustaba estar en el campamento, digamos. Sin embargo, en la tradición judía, habitar en tiendas tiene que ver con la enseñanza, tiene que ver con el aprender, tiene que ver con buscar el saber, tiene que ver con una especie de escuela, podríamos decir, en la actualidad. Mire, ¿y en qué tiendas? En las tiendas ¿no es cierto?, de maestros. ¿Ah? Esa forma de decir denota eso. Así que Jacob, lo más probable es que haya sido así, tranquilo, pero siempre buscando saber de Dios. Y en ese tiempo, ¿no es cierto?, probablemente a lo mejor con Melquisedec, ¿no es verdad? El texto no nos dice, pero ya esto nos indica una tremenda diferencia mientras Esaú, ¿no es cierto?, andaba en el campo, cazando, haciendo gala, ¿no es cierto?, de toda esta... de todas estas habilidades que él tenía. Jacob estaba buscando a Dios. Y su mamá lo sabía. Su mamá sabía lo que aquí estaba ocurriendo. Sabía por dónde venía la bendición. Mientras que el papá comía de su casa. Mire, esto también nos habla a nosotros. Nos habla de dos hombres, de dos posturas, de dos miradas, de dos formas de ser. Y nos habla también, hermanos amados, de cuál es la que recibe la bendición de Dios. Mire, Esaú, autosuficiente. Esaú, ¿no es cierto?, quizás sin valorar incluso lo que Dios le había dado. Mientras que Jacob, con mucha mayor humildad, ¿no es verdad? A lo mejor más limitado humanamente, pero buscando a Dios. Qué tremendo, hermanos amados. Así son los hijos de Abraham. ¿Dónde estás tú? ¿Cuál es tu mirada? ¿Cuál es tu posición acá?
Mire, ¿saben lo que pasó? Si seguimos leyendo, si siguiéramos leyendo, por ejemplo, a partir del verso 27, que quedó pendiente, ¿no es cierto? Dice, y crecieron los niños, Esaú fue diestro en la casa, hombre de campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas, y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Hermanos, aquí nosotros tenemos que mirar de dónde nos alimentamos. ¿Se fijan? Claro, Isaac se estaba alimentando de algo que él encontraba fantástico, ¿no es cierto? Que su hijo le trajera estas presas para comer. Pero Rebeca se estaba alimentando de la fe. Ella se estaba alimentando de la promesa. Eso le sostenía. Eso le sostenía para amar a Jacob, sabiendo que por ahí venía la bendición de Dios. Mire, si usted lee más, sigue leyendo este texto, ¿no es cierto? Se encuentra con que en un episodio bien especial, mire, lo vamos a leer para que nos quede como ilustración de lo que está pasando acá. Y guisó, es decir, preparó, ¿verdad? Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre Edom. Mire, acá también hay un juego de palabras, hermano, esto del rojo, ¿se acuerdan de su pelo rojo? ¿Ya? ¿Se acuerdan? Entonces, todo esto todo esto nos está hablando en forma simbólica, que muchas veces esos símbolos se nos pasan, ¿ya? Pues estoy muy cansado, por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, mire la tremenda cosa, ¿no, verdad? Es decir, Jacob anhelaba la bendición, porque sabía que la bendición venía al hijo mayor. Y miren cómo pensaba Esaú al respecto. He aquí, yo me voy a morir. ¿De qué está hablando? Está hablando de que venía con hambre, está hablando de que venía cansado. Pero está exagerando, hermano. Está exagerando. Si está llegando al campamento, ¿no es verdad? Iba a estar ahí su mamá, etc. A lo mejor él podía aguantarse un poco. Eso de que se está muriendo también habla de cómo somos nosotros, hermanos. También habla de cómo somos nosotros. De cómo ponemos excusas para hacer lo que queramos, lo que queremos. Seguramente le apeteció, ¿no es cierto?, este guiso, ¿no es cierto? Tiene que haber tenido un olor exquisito, no lo sé. ¿Ah? Y él quiso comerse ese guiso y le importó una nada lo que era la bendición. Le importó una nada el privilegio de ser el mayor. Y viene, ¿no, verdad? Y dice, aquí me voy a morir. ¿Se fijan? Se inventó una excusa, se inventó eso. ¿Ah? Aquí me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Miren cómo desvaloraba, ¿no es cierto? No apreciaba lo que Dios le dio. ¿Para qué me va a servir? ¿Para qué me sirve esto? No sirve de nada. ¿Qué les parece? Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y eso significaba a pie firme. Él no estaba bromeando. Él estaba comprando, hermanos. Estaba comprando algo que él quería, algo que él anhelaba. Pero porque anhelaba la bendición de Dios. ¿Y qué hizo Saúl? Se lo juró, pues le dijo, y él le juró. Y vendió a Jacob su primogenitura. Hay muchos teólogos, ¿no es cierto?, que hablan de Jacob como un tramposo por hacer esto. Sin embargo, aquí no hay ninguna trampa, él le vende. Él ¿no es cierto?, compra, ¿no es verdad? Él compra, ¿no es cierto?, esta primogenitura. Y aquí está el tema de estas diferencias que había. Estas diferencias. Y estas diferencias, tal como estamos hablando, hermanos amados, tal como empieza este texto, así son. Es decir, hay una parte en nosotros, hermanos amados, que quiere hacer lo que le da la gana. Pero hay otra parte tremenda, que es el Espíritu en nosotros, hermanos amados, lo que Dios ha hecho en nosotros, el hombre nuevo, lo que Dios hizo en tu vida. La pregunta es, ¿quién gana? En tu caso particular, ¿quién está ganando? Mira, aquí el Señor nos da promesas y nos dice, ¿no sabe qué? Aquí, aunque sea más grande, aunque sea más fuerte, aunque sea mayor, sin embargo, ese mayor va a servir al menor. Pero no es obligación. No es obligación. Mire lo que hizo Jacob. Jacob, alimentado por esa promesa,
¿Por qué les digo? Porque seguramente su mamá le contó, claro que sí. Ese no iba a ser un secreto, es algo que es una respuesta que Dios le dio a Rebeca, y Rebeca seguramente le contó a su hijo. Claro, era su niño, ¿no es cierto? Y ella tenía esta promesa, y ella lo cuidaba y lo protegía por ser el más débil, etc. Y seguramente le tiene que haber dicho, mira, no te preocupes, el Señor dice esto de ti. Mantén la fe. Lo mismo que día a día, ¿no es cierto?, conversamos. Mira, a lo mejor somos frágiles, ¿no es cierto?, somos vulnerables, sin embargo Dios nos ha hecho promesas. Y Dios nos dice que nos va a dar la victoria. Y eso nos da fuerza, ¿no es cierto?, para seguir adelante. La misma historia de Jacob. Él sigue adelante con esto, y cuando se encuentra, ¿no es verdad?, con su hermano que no apreciaba, ¿no es cierto?, lo que Dios le dio, él sí, yo sí lo quiero. Y de esta manera, ¿no es cierto?, come, ¿no es cierto?, come Esaú, ¿no es cierto?, dice el verso 34, entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. ¿Qué les parece? Hermanos amados, lo de Dios no es para despreciarlo. Mira, tú hoy día estás escuchando esto, a lo mejor te parece algo, no sé, demasiado simple. Claro que sí, es algo humilde. Es lo que nosotros podemos hacer, con esa humildad, pero no para que tú lo desprecies. Esto no es para ser despreciado. Lo que Dios te está queriendo regalar es, hermanos amados, es su bendición. Mire, esta bendición que iba a recibir el mayor, esta bendición, Esaú, aquel que le correspondía, ¿no es cierto?, la despreció, la menospreció, la vendió por un plato de lentejas. Hermanos amados, mire qué tremendo como Dios nos está hablando. Cuando Dios nos habla que en nosotros está esta lucha, debemos tener esa conciencia. ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a ser como Esaú, ¿no es cierto?, que mira en forma ligera, liviana, las promesas de Dios y quiénes somos y su identidad, ¿no es cierto?, no le interesa, quizás ya es demasiado autosuficiente, fuerte, ¿no es verdad?, reconocido, tiene el reconocimiento de sus pares, a lo mejor eso llena tu corazón, no lo sé. Pero este hombre Jacob, más débil, ¿no es cierto?, frágil, ¿no es verdad?, pero que tenía una promesa, tenía una respuesta, tenía una palabra de Dios hablándole a su vida. Y el que obtuvo esta bendición, el que recibió la bendición, si usted sigue leyendo, fue Jacob. El que recibió la bendición de su padre finalmente fue Jacob. Y no porque la estuviera hurtando, sino porque él la compró aquí. Porque su hermano la menospreció. ¡Qué tremendo, hermanos amados! ¡Qué tremendo! Mire, este trocito, ¿no es cierto?, que habla de esta historia del pueblo de Israel, ¿no es verdad?, de cómo se forma. La palabra de Dios en realidad nos abre la mente para poder entender que nos está hablando a nosotros, que te está hablando a ti, me está hablando a mí, de esa lucha interior que muchas veces tenemos y que Dios nos llama, hermanos amados, a no decaer, nos llama a no perder la esperanza, nos llama a no angustiarnos, sino que saber que el que está con nosotros y va a hacer lo imposible es nuestro Señor. Es saber, hermanos amados, que aunque somos débiles, sin embargo el Señor nos levanta. Pablo dice, ¿no es cierto?, que hago lo que no quiero hacer. Claro, hermanos amados, quizás tú también, ¿no es verdad?, en medio de la vida, hermanos, en medio de tantas circunstancias, de tropiezos, de caídas, a lo mejor de flaquezas. Pero hoy día es la oportunidad de decir, mira, si es verdad. Pero hoy día me levanto, no por las fuerzas propias, no por lo humano, no por lo que yo, no es verdad, esta autosuficiencia, ese tipo de cosas, sino que me levanto porque el que está conmigo es más fuerte. Me levanto porque yo quiero la bendición de Dios. Me levanto porque mi fuerza radica en Cristo Jesús que está conmigo. El Señor maravilloso que transforma nuestras vidas, hermanos amados. ¿Y sabe qué? La promesa y la descendencia de Abraham finalmente va por el lado de Jacob. ¿Qué les parece? Estos son los descendientes, los de la bendición, los de la promesa. Y como les leí adelante ahí en Gálatas, en esa promesa estás tú y estoy yo. Como dice Gálatas 3, que leíamos recién, verso 29,
Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente descendientes de Abraham sois y herederos según la promesa. Usted y yo, vencedores, usted y yo, hermanos amados, que estamos caracterizados acá, pero vencedores. Mire, ¿cuál fue la actitud de Jacob? Permanecer, ser fiel, creer en la promesa del Señor, luchar aunque era un imposible. Mire, ese nombre, ¿no es cierto?, que estuvo sobre Jacob y que por el sonido, ¿no es verdad? Los expertos dicen que el sonido es como una palabra que significa, ¿no es cierto?, como usurpador, como, ¿no es verdad?, así, como un hombre que podía ser ligado, ¿no es cierto?, a ese tipo de circunstancias. Viene el Señor y se la transforma, le cambia el nombre. Sí, Jacob luchando con un ángel, ¿no es verdad?, lo hemos conversado varias veces. Y dice, no te suelto hasta que me bendigas. Miren qué tremendo, un hombre siempre buscando la bendición de Dios. Aferrado al Señor, aferrado. Aquí está aferrado a las promesas. Más adelante lo vemos aferrado a un ángel, hermano, así luchando con él. Y Dios le cambia el nombre. Ya no sigue con ese estigma, sino que ahora le pone un nombre nuevo, Israel. Y le dice, porque has luchado con Dios y los hombres y has vencido. De eso hoy día te quiere hablar el Señor, de la victoria que Dios tiene reservada para ti. Esa victoria, hermanos amados, que tiene que ver con que Dios está empeñado en bendecirte, pero no te obliga. Esa lucha que tú tienes, esa lucha que yo tengo, hermanos amados, tenemos que darla día a día, sabiendo que aunque nuestra naturaleza humana, carnal, es fuerte, quizás más fuerte que nosotros, y probablemente nos ha hecho caer una y otra vez, hoy día nos ponemos de pie para decirle, Señor, lléname de tu espíritu, fortaléceme, Señor, yo quiero prevalecer detrás de ti. Qué maravillosa, hermanos amados, la palabra de Dios que nos habla. Hoy día es para ti, es para mí. Yo me abrazo de ella como Jacob lo hizo. Se abrazó de la voz de Dios y finalmente abrazado del ángel también y pidiendo lo mismo. Buscando lo mismo, buscando que me bendigas y no te suelto hasta que me bendigas. Y finalmente Dios cambia todas las cosas, hasta el nombre le cambió, hasta ese estigma se terminó y pasó a ser ese hombre victorioso porque ha luchado con Dios y con los hombres y ha vencido. Yo no sé cuál es tu lucha, a lo mejor tu lucha es de otra naturaleza, pero tienes una lucha. A lo mejor es con tus dificultades, tus problemas, a lo mejor es contigo mismo, como nos caracteriza aquí. Pero en esa lucha que tú tienes, hermanos amados, Dios te da aliento. Sí, Dios te da aliento, porque Él está contigo. La bendición está para ti. La bendición nosotros la tenemos que tomar y no decaer. Mire, ¿qué pasó con esta mujer? Pregunta, ¿para qué vivo yo? Muchas veces, ¿no es cierto?, nos sentimos defraudados de nosotros mismos. Decimos, pero ¿qué tipo de cristiano soy? Cuando en realidad caigo por allá, caigo por acá, me cuesta, ¿no es verdad? Y nos sentimos así. Pero Dios nos está hablando de ti, hoy día nos está hablando y nos está diciendo, es porque en nosotros está esta doble característica. Como en Gálatas, ¿no es verdad?, como lo conversábamos. Pero el Espíritu de Dios, hermanos, es el que te fortalece. Hoy día entreguémosle todas estas dudas, toda esta angustia, como Rebeca, ¿no es cierto? Toda esta angustia al Señor. Toda esta pesadez que pueda estar sobre ti, toda esta quizás derrota, a lo mejor en el tiempo, quizás esas voces que te hablan y te dicen, no, tú no sirves para esto, tú no eres capaz. Una serie de cosas que pueden estar hablando a tus oídos. Hoy día la palabra de Dios te habla de esta manera porque nos ama. Nos habla de esta manera porque decidió bendecirnos. Nos habla de esta manera porque estamos en la promesa. Nos habla de esta manera. Mira, porque Dios lo ha hecho todo. Todo lo hizo. En lenguaje nuestro podríamos decir que se jugó todo, completo, 100%. Por ti y por mí. Llegó a la cruz por ti y por mí. Lo hizo todo por ti y por mí. Esta victoria también es para ti y para mí. No podemos, hermanos amados, no podemos ceder, no podemos claudicar, no podemos decir, no, yo no. Sino que lo nuestro hoy día es ponernos de pie y decir, sigo adelante en esta lucha, porque el Señor me hará victorioso. Solamente que persevere, solamente que siga creyendo en Él, solamente que me siga abrazando de Él. Y Él va a cambiar lo imposible por lo posible en nuestras vidas. Y la bendición que no era para nosotros,
hoy día sí es para ti y es para mí. Qué maravilloso es el Señor, qué maravilloso, pero es una decisión que tú tienes que tomar hoy día. ¿Por qué lado vas a ir? A lo mejor te sientes, ¿no es cierto?, como Esaú, que no necesitas a Dios, pero ciertamente lo necesitas, porque por muy fuerte, por muy grande, por muy velludo, por muchas hormonas que pueda tener, ¿no es cierto?, Esaú, fue un hombre que finalmente murió. Mire, cuando tú y yo nacemos, sabemos que hay un día en que también vamos a partir. ¿Y qué le vamos a decir al Señor? Cuando yo tuve una enfermedad hace mucho tiempo atrás y sentí que me iba a morir, una de las cosas que comenzó a salir en mi mente fue, en mi corazón, en mi mente, fue: ha pasado tanto tiempo y no he hecho nada. No he hecho nada por el Evangelio. Y ahí me empecé a dar cuenta, hermanos amados, que había perdido mucho tiempo. Quizás había sido como Esaú, a lo mejor me había ido para allá creyendo en mis fuerzas, en mis posibilidades, y no había valorado lo que Dios me dio desde niño, que era su presencia en mi vida, que eran sus promesas, que era su amor, que era su espíritu. Dios hizo todo esto para que yo pudiera despertar. Que no sea necesario el dolor y la aflicción en tu vida para que tú puedas despertar y darte cuenta que lo más grande en ti es justamente la promesa que Dios te hace. Es justamente ese hijo de bendición. Tú estás llamado a ser un hijo, una hija de bendición, no de muerte, no de perdición. Tú estás siendo llamado a ser un hijo de bendición. Cuando Jesús ora en Juan 17 dice: ninguno se me perdió. El que se perdió era el hijo de perdición, Judas. Pero Dios te está llamando a ser un hijo de bendición. Es tuya la decisión. Hoy es tu oportunidad. Oremos al Señor. Señor, te damos gracias porque eres maravilloso. Te damos gracias porque, Señor, tú nos hablas de esta manera tremenda, poderosa, Señor, en medio de esta lectura, de esta historia, papito, que quizás conocemos tan bien, pero hoy día tu palabra nos habla y abre nuestra mente. Mira, Señor, cómo es tu voz, que tú nos amas y nos quieres bendecir. Papito, gracias por tu amor tan grande, Señor, porque nos ayudas en medio de tanta lucha, en medio de tanta dificultad y a veces, muchas veces, el desconcierto nuestro, Señor, al ver que como sentimos que no avanzamos. Sin embargo, hoy día tú nos hablas de esta manera y nos hablas de esta lucha, Señor, que estamos teniendo, pero en la cual no estamos solos y en la cual tú nos das la victoria. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por tu misericordia tan grande. Si hubiera alguien, Señor, que hoy día quisiera también, como dice Pablo, ser de Cristo, para ser también herederos de esta promesa, hoy día toca el corazón, Señor, de aquellos que hoy día quieren ser también de Cristo, para tomar esta bendición maravillosa que tú nos das. Toca el corazón de aquellos que están escuchando. Si tú quieres también ser parte de esta promesa y ser vencedor, hoy día es tu oportunidad. Pablo nos enseña en Romanos y nos dice que si declaras con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de los muertos, serás salvo. Hoy es tu oportunidad. Si tú quieres también ser de Cristo, declara que Cristo es el Señor de tu vida y que crees en Él. Yo te puedo ayudar. Haz conmigo esta declaración de fe en esta oración. Jesús, repite conmigo: Jesús, me presento delante de tu presencia. Y lo primero es pedirte perdón. Perdóname, Señor, por mis pecados, me arrepiento de ellos. Límpiame con esa sangre que derramaste en la cruz. Hazme un hombre, una mujer nuevos. Yo creo en ti, tú eres mi Señor. Y yo sé que resucitaste de los muertos. Dame un lugar contigo en tu reino, Jesús. Gracias, porque ahora soy tu hijo, tu hija. En el nombre de Jesús. Amén. Señor, te damos gracias por este momento. A tus pies, Señor, te damos gracias por tu palabra que nos habla de esta manera. Te damos gracias, Señor, por tu amor tan grande, por tus caricias, Señor. Te damos gracias por tu abrazo. Te damos gracias porque tú, Señor amado, escuchas nuestra oración. Te damos gracias, Señor, como tú nos das respuestas
a nuestras inquietudes, Señor, como tú nos abres la mente para poder entender que estamos, si bien estamos en esta lucha, pero tenemos una promesa tremenda, Señor, de vencer todo obstáculo, toda dificultad, esa naturaleza humana que muchas veces quiere irse en contra, Señor. Queremos rebelarnos en contra tuya. Perdónanos, Señor, y ayúdanos hoy día a poder entender, Señor, que tú estás con nosotros, nos amas y nos regalas esta victoria contigo. Gracias, Jesús. Oramos por la iglesia, Señor. Oramos por los hermanos que están en distintas dificultades, cada uno con estas luchas, Señor, de distinta naturaleza. Oramos por todos y cada uno. Te queremos pedir sanidad, Señor. Sanidad por nuestros hermanos, sanidad por los hermanos de la iglesia, sanidad por aquellos amigos nuestros que nos han pedido la oración. Sanidad, Señor, por aquellos que están escuchando hoy día tu palabra, tu voz. Sanidad, Señor, por nuestros vecinos, para los que están enfermos. Mira las vidas de nuestros vecinos, Señor. Mira, papito, lo que están viviendo, lo que está sucediendo en sus vidas, sus problemas. Oramos por todos y cada uno. Pedimos tu bendición, Señor, por nuestro país. Oramos para que esta pandemia ya se termine. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor, y quedamos, papito, como Rebeca, tranquilos en paz, amando tu promesa, amando tu respuesta, sabiendo que contigo ya tenemos, Señor, la bendición. Te damos gracias, bendecimos tu nombre, todo lo hacemos, Señor, con fe, con la humildad, Señor, de nuestra realidad, pero lo hacemos con fe, sabiendo que tú nos amas. Señor, haz descender sobre cada uno esa bendición maravillosa del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tu és minha adoração e minha eterna canção. Todo meu interior é conquistado por teu amor. Мой Господь, Ты вечный, Ты один прекрасный, несравненный Бог мой, только Ты. Ничто не отлучит меня от любви Твоей, только Ты, Господь.